Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al 5 y luego el versículo 7. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este momento. Te pedimos, oh gran Dios, que tomes control de este momento de mi vida y que permitas, Dios de gloria, que pueda compartir tu palabra y que a través del Espíritu Santo, Dios mío, sea comprendida, sea recibida en la vida de mis hermanos y que la palabra, Señor, sea de gran bendición para cada uno. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Tema de esta noche: compañeros en la aflicción. Compañeros, la semana pasada le dije compañeros en la tribulación, íbamos a hablar, bueno, lo mismo, compañeros en la tribulación. Antes de abordar este tema, quiero recapitular algunas cosas que comenté el martes pasado. Martes pasado hablamos acerca de confiar en Dios a pesar de la tribulación. En aquella ocasión señalamos que la tribulación es un proceso o un periodo de dificultad que implica una presión intensa en la vida de los hombres. Vimos un ejemplo y colocamos como semejante el momento de tribulación a cuando se trilla la espiga de trigo. Vimos que hace miles de años atrás, que no había avances tecnológicos y no había todo esto de la tecnología, las personas tomaban el trigo, la espiga de trigo, la tiraban en una sección de la tierra o en algún otro recipiente y luego la agarraban a palazo. Esa presión que hacían sobre la espiga de trigo permitía que saliera la espiga y quedara el grano de trigo. Concluimos sobre este ejemplo la semana pasada que aunque el trabajo requiere bastante esfuerzo, bastante dedicación, al final el resultado era de gran alegría o satisfacción para el dueño de la cosecha, pues obtenía el trigo que era de bendición para su casa y para su negocio si es que lo tenía. Entonces, definimos que el proceso de tribulación es un proceso de mucha presión, donde se busca probar la resistencia física, emocional y espiritual, muchas veces. Vimos un ejemplo y lo tomamos de la misma carta a los Corintios, el mismo capítulo que leímos, solo que fue el versículo 8, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no ignoren lo que le sobrevino a él en Asia, la tribulación que pasó en Asia. Y parafraseando en esa tribulación, él señala que estuvo a punto de morir. Es más, se daba ya por muerto. Él lo había intentado todo y ya él decía, estamos muertos. Sin embargo, en ese proceso en que él ya naturalmente había concluido de que no había forma de salvarse, mantuvo la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios le trajo la liberación. Así que Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto el acontecimiento que tuvo en Asia para infundirle a ellos ánimo a seguir confiando en Dios a pesar de la tribulación o los momentos que estuvieran pasando. Ahora, el día de hoy
que ya hablamos la semana pasada sobre un poquito más sobre la tribulación y cómo llega la tribulación. Hoy quiero que hablemos sobre compañeros en la tribulación. Realmente es algo bastante corto, pero voy a tomar unos versos bíblicos y posiblemente con los versos bíblicos nos extendamos un poquito. Me llama la atención que Pablo en esta carta a los Corintios no dedica la carta o el escrito a un grupo de personas en específico. No envía la carta, préstame atención por favor, no envía la carta a los apóstoles de Corinto, a los profetas de Corinto, a los obispos de Corinto, o sea, al cuerpo de liderazgo de Corinto él no envía la carta. Esta carta es para toda la iglesia de Corinto. Esto quiere decir que cuando él habla de que Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y que Dios es el que consuela a sus hijos, entonces le está dando a ellos a entender que la consolación y la misericordia de Dios no es para un grupo de personas selectas, no es para personas que ocupan un liderazgo. La misericordia y la consolación de Dios es para toda la iglesia. Eso es tremendo. Lo otro interesante de esta declaración es que nos permite ver que también si nosotros recibimos la misericordia y la consolación de Dios, también nosotros podemos dar consolación a otros. Y eso lo dice la palabra en el verso 4, en el cual nos consuela a todos en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow. Está diciendo que también entonces los creyentes no necesitas tener un liderazgo dentro de la iglesia para poder ser de bendición a otra persona, para poder consolar a otros. Ahora, ellos dicen que las consolaciones que llegan al creyente tienen que ver con las aflicciones de Cristo. En el contexto donde Pablo habla esto, se refiere a todas aquellas situaciones o pueden venir por causa de tu fe. En aquel momento se daba mucho lo que era la persecución. Se daba mucho de que habían personas que no querían que compartieran el evangelio, se levantaban contra de ellos e intentaban matarlos. O sea, es una situación que nosotros en Panamá no hemos vivido y que ojalá no vivamos. Pero si se presentara al futuro una situación de esta índole, nosotros tendríamos que pararnos bien firme y bien bonito en cuanto a nuestra fe. Así que lo que Pablo, como tribulación y aflicción pasaba, por lo general eran por situaciones como esta. Gente que no quería que él predicara, no quería que él estuviera sirviendo a Dios, sucedían estas cosas. Pero también llegan tribulaciones o aflicciones por causa de dificultades económicas, por enfermedades, por necesidades y por la lucha con nuestras pasiones. La gente entra en tribulación por esto, entra en prueba, entra en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse firmes en el Señor, quieren servir a Dios de la manera correcta. Entonces uno llega a batallar con distintas cosas. Algunas son de órdenes natural, como las enfermedades en muchas de las ocasiones, y otras son por causa misma de la fe. Pero Pablo señala en el versículo 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Pablo se refiere a que ellos son compañeros en las aflicciones, no necesariamente porque ellos lo acompañaran en los viajes misioneros, sino porque ellos padecían la misma situación que él como creyente padecía. ¿Cuántos están aquí?
Yo puedo estar pasando un proceso que otro creyente en el mundo esté pasando. Y en ese proceso, dependiendo cuál es, uno puede decir, bueno, voy a mantenerme como Cristo quiere que me mantenga, en la voluntad de Cristo. O sea, me hace falta dinero, pero no voy a robar, no voy a jugar vivo, voy a mantenerme en la verdad, voy a mantenerme en el orden de Cristo. Otras personas se salen de la voluntad de Dios y cometen cosas indebidas. Pero cuando por causa de la fe nosotros nos limitamos a hacer lo incorrecto y nos mantenemos en el orden de Dios, entonces nosotros nos convertimos en ese grupo de hermanos que pasan por las mismas aflicciones por causa de la fe de Cristo. Pasa por las mismas aflicciones. Y como muchos de nosotros hemos padecido por distintas pruebas, tribulaciones, o en el futuro alguno vaya a pasar por una de estas cosas, esto nos coloca a nosotros dentro del grupo de compañeros en la tribulación, compañeros de aflicción. ¿Verdad? Porque hay personas que están en un momento determinado, reitero, pasando una tribulación, una situación, y puede ser que la mantienen en el presente o puede ser que ya la han superado, pero la han superado en Cristo. Esa persona tiene la capacidad para bendecir la vida de otra persona. Y esto es lo que Pablo quería enfatizarle a los creyentes. Ustedes son, yo estoy seguro, dice Pablo en el versículo 7, dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo son en la consolación. Esto quiere decir que los testimonios, la experiencia que nosotros tenemos de vida por creerle a Dios, debemos de impartirla en la vida de otros. Debemos de compartirlas con otros que se van a encontrar en un momento determinado en una situación similar a la que nosotros atravesamos. Ese testimonio de vida, al compartirlo, va a ser de bendición, que Dios va a poder obrar en la vida de esa persona, y esa persona puede recobrar el ánimo, recobrar la esperanza de seguir creyéndole a Dios, o si es inconverso, de buscar a Dios. Por eso que Pablo toma la situación que él experimentó en Asia y le dice a los hermanos, no ignoren lo que yo atravesé en Asia, porque mi tribulación era tan fuerte que yo me sentía al punto de la muerte. Ya tenía una sentencia de muerte, pero por cuanto confié en Dios y vi la mano de poder, estoy aquí. Pablo le comparte esto para que ellos cobren ánimo en la tribulación, en la situación en la que ellos se encuentran. Cobren ánimo, cobren esperanza. Como Dios lo hizo conmigo, también Dios lo puede hacer con ustedes. Ahora bien, Pablo tenía la certeza que ellos eran compañeros porque pasaban situaciones similares. Y ellos decían, ustedes también pueden consolar a otros. Ahora bien, hay personas que no confían en lo que Dios ha puesto en su boca y no se atreven a compartir su fe con otros. No se atreven a decirle a otros, hey, yo pasé por un proceso de esta índole y Dios me dio la victoria. Y hay personas por ahí necesitando un testimonio, necesitando una consolación de nuestra parte, y se va a quedar esperándola. Dios va a tener que enviar a otra persona para que le hable y le dé esa consolación. Entonces yo quiero exhortarlo, hermano, que usted se atreva a consolar a otros. Sea de esos instrumentos de Dios que se requieren en este tiempo para que el evangelio se extienda y para que la gente cobre en ánimo. Pablo habla en Hebreos, lo que puedan acompañarme en Hebreos 10, versículo 32 al 35. Sobre esto de ser compañeros.
de aflicción. Hebreos 10, 32 al 35 dice: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron. Vamos a dejarla hasta ahí. Lo que está diciendo Pablo: traigan a memoria lo que ustedes pasaron anteriormente. Traigan a memoria esas tribulaciones. No la traigan a memoria para que lloren del proceso. Tráiganla a memoria porque ustedes vieron la mano de Dios en el pasado. Y Pablo está diciendo que ustedes fueron de bendición para la vida de los presos. Quiere decir que estos creyentes también tuvieron un momento preso o tuvieron una experiencia de un familiar preso, entienden lo que se siente estar en una condición de estar preso, y de los presos se compadecieron. Ay. Alguien con una necesidad y yo con una experiencia de vida que vi la mano de Dios. Tengo la experiencia de haber visto a Dios obrar en mi vida, que puedo compartirlo con otros para que cobren ánimo. ¿Cuántos me entienden? Esto es lo que se refiere a ser un compañero de aflicción. El compañero de aflicción puede convertirse también en un compañero, pero ahora de consolación. Seamos de aquellos que consuelan a otros. Consuela a su hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos en un momento dado cometido algún error, cometido alguna situación? El tema es que a veces cuando ya ha pasado el tiempo de eso y ya nos sentimos que andamos en santidad y que estamos en unos niveles altos y elevados, entonces se nos olvida que en el pasado nosotros tuvimos la necesidad de una consolación de parte de Dios para que entráramos en el camino. Si nosotros recordáramos que en el pasado necesitamos la consolación de otros o la consolación de Dios mismo, entonces hoy, independientemente del nivel alto que el Señor nos tenga, pudiéramos ser nosotros compasivos para con la vida de otros y bendecir su vida. Decirle: sí, un día yo fallé, un día yo quedé abajo y Dios tuvo misericordia de mí. Como David cuando decía: joven fui, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. No lo he visto. Pasó procesos David difíciles, pero siempre vio la mano de Dios. Cuando nosotros vamos a compartir una experiencia de vida con otro, tenemos que ser puntuales. Tenemos que decirle: bueno, pasé por esto, pasé por lo otro, pero vi la mano de Dios. El problema es que tenemos personas que no comparten su experiencia de vida, pero también tenemos otras personas que no son buenos consoladores. Por esto digo que tenemos que ser puntual cuando queremos consolar, porque hay personas que no son buenos consoladores. Es más, ellos aparentan ser consoladores, pero no son consoladores. En vez de consolar a la gente, que la gente sienta esperanza, sienta ánimo, la gente siente deseos de morir, deseos de desaparecer, gana de largarlo, pasa por distintas etapas. Y sobre esto yo quiero añadir entonces al mensaje, porque como le dije, el mensaje es sencillo. Debemos de convertirnos en compañeros de aflicción. Sí, ya lo somos. Ahora compañeros de consolación. Es sencillo, pero el tema es de que podemos salir de aquí con la intención de consolar a otros, pero de pronto no lo hacemos de la forma correcta. Y es bueno que comprendamos cómo debe ser. ¿Cuántos están aquí? Quiero que me acompañe ahora al libro de Job.
Job capítulo 6, versículo 14. En el libro de Job vamos a leer varios versículos. Los que saben o han oído de la historia de Job saben que cuando Job le vino toda esta plaga, toda esta peste, llegaron sus compañeros, llegaron sus amigos con la intención de ayudarlo, pero no consolaron de la manera correcta. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos permiten ver eso. El primero está en Job 6:14. En Job 6:14 dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. ¿Usted está entendiendo eso? Que nosotros como compañeros de otro podemos consolar aun aquel que se ha apartado del omnipotente. Podemos intentarlo para ver si regresa al temor del omnipotente. Los amigos de Job dicen esto. En cierto modo, hasta ahí estaban claros que como compañeros podemos consolar. Podemos consolar a nuestro hermano que es creyente o a alguien que se ha apartado del temor del omnipotente. Hasta ahí ellos estaban claros. Ahora miren el capítulo 15 de Job, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Dice: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Ellos sentían que estaban diciéndoles palabras de dulzura a Job. Ellos no saben que esas palabras a Job lo estaban acabando. Veamos esto ahora en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo del 2 al 6. Job ahora hablando dice: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero en diferencia, vamos a decirlo así, el verso 5, pero yo en diferencia los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Versículo 6, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. O sea, Job hace una diferencia de lo que sus amigos estaban haciendo a según consolándolo. Ustedes están hablando tantas palabras vacías, tantas cosas sin fundamento, que yo me muevo y sigo sintiendo el dolor. O sea, no tengo paz, no tengo ni un tipo de consuelo. Yo podría hacer lo mismo si tuviera en la condición de ustedes. Si ustedes fueran que tuvieran el dolor y yo estuviera acá, pudiera decir las mismas palabras y ustedes asentar la cabeza y ya. Pero en lugar de eso, Job dice en el verso 5, mis palabras los alentaría y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Esto es lo que tiene que hacer un compañero de consolación: apaciguar el dolor que tiene el otro hermano que tiene deseo de seguir creyéndole a Cristo, o que tiene deseo de salir de un proceso donde está sufriendo. Ahí entra el compañero de consolación, porque usted ha atravesado procesos donde vio la mano de Dios, cree en la palabra de Dios y tiene la capacidad de decirle a otro: puedes ver a Dios en medio de ese proceso. ¿Cuántos están aquí? Así es. Ahora quiero que veamos otro grupo de personas. A esto le tengo falsos consoladores y personas que no permiten la consolación. Vamos a ver dos tipos de personas: unos que son falsos consoladores y otras personas que no permiten la consolación. ¿Qué quiero decir con los falsos consoladores? Personas que se acercan
aparentemente con la intención de consolarte, pero es falso, porque ellos mismos son causantes de tu dolor. Eso está en Génesis 37. Génesis 37, versículo 31 al 35. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a dar unos segundos más. Génesis 37, versículo 31. Listo. Dice la palabra: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Ahí que está hablando de los hermanos de José. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Oiga esto, verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Ahí vemos dos cosas en el verso 35. Los mismos hijos que le causaron el dolor al papá se acercan dizque a consolarlo, pero ellos mismos son los causantes del dolor. Entonces, esto sucede a veces. Gente que causa el dolor, pero se muestra con una apariencia de piedad, que están bien. Y aquí, por alguna razón, Jacob no quiso recibir el consuelo. Ahora Jacob dice, y no recibió la consolación de parte de sus familiares. Esta es otra cosa que puede acontecer. Pero alguien que usted se acerca para tratar de ayudarlo, usted sabe que la persona está pasando por un proceso, usted quiere ayudarlo a que venga nuevamente a Dios, pero la persona no admite el consuelo de su parte. No lo admite, no lo recibe, no lo quiere. ¿Cómo se lo digo? A esa persona no se le va a poder ayudar. Esto nos permite también a nosotros reflexionar. Si un momento de nuestra vida nosotros necesitamos consolación, hay que estar abierto a recibir la consolación. La consolación no siempre va a llegar de las personas que usted espera. Ay, Dios mío. Dios puede usar a otros para enviarte la consolación. ¿Cuántos están aquí? Siento como lejos. Dios puede enviarnos la consolación por personas que nosotros no esperamos. Dios lo puede hacer. Para colocarle un breve ejemplo. Algunos aquí saben que yo tengo varios meses sin trabajar. Hay unas personas que han sido durante este tiempo de gran bendición para mi vida. Y no porque me llamen a cada ratito, sino porque he visto su preocupación por mí durante este proceso. Las personas encuentran alguna vacante de trabajo y me la envían: Edwin, yo creo que eso aplica contigo, y me la comparten. Mira para ver si te funciona. Y déjeme decirle que algunos de ellos eran personas que yo ni me esperaba. Durante este tiempo personalmente siento que lo he valorado más. Y veo a estas personas como súper especiales, porque en mi proceso siento que me están ayudando, me están apoyando. También hay otra persona que tiene como 2 años de convertido, que en tiempo atrás yo fui de bendición para él porque estaba apartado. Tenemos una comunicación ahora. Él es el jefe mío de hace varios años. Y durante este proceso, él ha estado ahí escribiéndome.
él me dijo, Edwin, métete a Uber. Y me estaba diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Y yo, bueno, voy a probar. Pero yo le digo, hey, yo no quiero ser como tan específico, pero digamos que yo le digo, hey, pero gané esto nada más. Él dice, Edwin, ahí está Dios, da gracias a Dios. Y en cosas que uno considera en este proceso como insignificante, como pequeña, una persona que no es líder en la iglesia que está, pero que vio a Dios en su proceso, porque él también tuvo un año sin empleo, me dice, Edwin, esa es bendición, todo eso suma, con eso puedes pagar, con eso esto, con eso lo otro. Y yo le digo, gracias, no tiene que ni predicarme, solo la forma en que él lo ha estado haciendo ha sido de bendición para mi vida. Entonces yo he podido ver en mi proceso personas que se han acercado de una forma a consolar. Quiero mostrarle otro ejemplo. Personas con necesidad que alguien los consuele. Salmo 69, 20. Salmo 69, 20. Dice la palabra, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Los consoladores y ninguno hallé. David está diciendo que tuvo un proceso difícil donde esperó por lo menos a un consolador y no lo halló. No lo halló. Nosotros podemos ser usados por Dios para hacer de bendición a la vida de otros. Van a llegar consoladores en algunos momentos porque nosotros de alguna forma le hemos señalado cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Hey, estoy pasando por esto. Van a llegar personas que se compadecen de la situación que tú estás pasando y van a llegar a darte esas palabras de ánimo o te van a ayudar de alguna forma. Van a llegar. Pero también pudieran llegar personas que tú no le has contado tu vida y de pronto llegan con una palabra de aliento de parte de Dios. Estás pasando por un proceso de enfermedad y Dios te envía y te dice, hey, vas a ser sana. Dios quiere que hagas esto, quiere que hagas lo otro. Entonces en algunos momentos, señalo esto, porque en algunos momentos la consolación puede llegar de una o de la otra forma. Porque recibes una información o porque simplemente Dios te lo revela. O sea, recibes una información de forma natural o Dios te lo revela. En el caso de David, no sé, puede ser que la gente dirá, no, pero David es un rey, es una persona grande, es una persona que tiene cierta comunión con Dios, cierta relación con Dios. Y la gente a veces lo puede ver como alguien inquebrantable, como alguien que no se puede echar para atrás, como alguien que no puede temer, que no puede dudar de una situación. Y quizás, estoy hablando aquí simulando, ¿no? Quizás por eso no se acercaron a David, pero él deja registrado que en su proceso buscó consoladores y no lo halló. Entonces, señalo esto porque independientemente de que usted vea a alguien que de pronto cante, predique, dirija algo o tenga un nivel que usted sabe que ha sido de bendición en Dios, no se limite usted a hablarle. Si usted siente de parte de Dios darle una palabra, si usted siente movido de parte de Dios a decir algo, hágalo. Dios va a estar con usted. ¿Cuántos están aquí? Ahora tengo unos ejemplos de unas personas que fueron consoladas. La primera es en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo del 8 al 13.
Antes de leerlo, los que conocen la historia de Ruth saben que Ruth era una moabita que renunció a volver a su ciudad y se quedó con su suegra, con Noemí. Noemí estaba pasando un proceso difícil, que ella decía, llámeme Mara, que en amargura estoy. Pero se quedó Noemí para consolar a su suegra, acompañando a su suegra, y creyó en el Dios de Israel. Ahora, esta misma Noemí que hizo todo esto, se encuentra ahora en un momento de necesidad y ahora ella es consolada. Acompáñenme al versículo 8. Dice la palabra del Señor. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué lindo, qué lindo. Todo lo que hizo Ruth por su nuera fue oído en la ciudad, fue oído por Booz. Vieron el corazón genuino de Ruth, vieron ahora la disposición que ella estaba haciendo para alimentar a su suegra y alimentarse ella. Y el hombre le dijo, yo tengo un campo grande, sigue a mis criadas, espiga, recoge donde ellas están recogiendo, bebe agua donde tú quieras, donde veas que están recogiendo, bebe agua. O sea, ella estaba en una situación de aprieto, de dificultad, y vino Booz y le dijo, yo te voy a ayudar con el problema que estás pasando. Y ella dijo, me has consolado. Está viendo que nosotros podemos consolar. A veces consolar no solo es con palabras. Booz usó palabras, claro, pero también movió la mano. Bendijo la vida de Ruth. Y créame que el que bendice o el que sirve de consolación para un hermano, Dios le va a dar más para que siga bendiciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Lo repito, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Quién escribió la carta a los tesalonicenses? Pablo. Él dice, estamos pasando un proceso de necesidad, pero por causa de su fe, nosotros fuimos consolados. Gente que se mueve en fe y es de bendición. Leamos ahora Filemón, capítulo 1. Bueno, Filemón tiene un solo capítulo. Vamos a leer el verso 4 al 7. Dice la palabra, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti,
oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Este es Pablo que estaba hablando a Filemón. Filemón era un creyente adinerado que tenía muchos esclavos, pero era un hombre de mucha compasión. Y la iglesia del Señor se sentía agradecida de la forma en cómo Filemón obraba en amor, cómo actuaba, cómo hacía las cosas. La iglesia fue bendecida por Filemón. Ahora quiero que me acompañe a Romanos 15:4. Romanos 15, versículo 4. Para que usted vea que además de su testimonio, ¿qué usted requiere? O por lo menos, o de otra forma, otras palabras, cómo su testimonio debe ser respaldado, mejor dicho. ¿Cuál debe ser el manual que respalde su testimonio? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo vamos a consolar la vida de otros? Con las Escrituras. Quizás en algún momento determinado usted no pasó por la misma situación del hermano, pero es su compañero de aflicción. Estamos bregando en la misma fe, la misma lucha, pero usted tiene la Escritura. Use la Escritura y sea de consolación para la vida de otros. Llegue con la palabra a la vida de otros y Dios va a obrar. Para terminar, yo quiero que regresemos a 2 Corintios, capítulo 2. Versículo 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Me llama mucho la atención de que Pablo no inició el capítulo 1 con esto que leímos en el capítulo 2. La iglesia de Corinto estaba pasando por distintas situaciones. Habían falsos maestros, pero también hubieron personas que estaban permitiéndose cosas que no eran de Cristo, cosas desagradables. Y Pablo tuvo que reprender a algunos, tuvo que colocarlo en su sitio. Y Pablo lo que está diciendo, que lo que para él le causó tristeza, para no exagerar, se la causó a todos. O sea, lo que esa persona hizo causó tristeza a todos. A todos le incomodó lo que hizo esa persona. Pero Pablo dice, ustedes deben de perdonarla y consolarla. Pablo no inició el capítulo 1 con esto, que era algo que estaban sintiendo los hermanos. Pablo inicia con el capítulo 1 para decirle, ustedes pueden ponerse en el lugar de otros. Para decirle, hay cosas en las cuales tú eres similar a otros. ¿Por qué yo pienso que Pablo hace esto? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que tenemos las mismas aflicciones. Para mantenernos firmes en el evangelio, pasamos por las mismas aflicciones. A veces esto se nos olvida y cuando vemos que otra persona no se condujo según Cristo, la rechazamos, mas nunca la hablamos o hablamos mal de la persona. Y yo puedo ver que pueden ser reacciones naturales nuestras, enojo por la convivencia, por lo que sea, reacción emotiva, reacción carnal, puede ser. Pero Pablo dice, hey,
Ustedes son compañeros de aflicción. Él cayó de una forma, usted quizás en el pasado cayó de otra forma. Esa persona provocó en ti un enojo, una incomodidad. Lo que tú debes hacer ya es perdonarlo y consolarlo. Consuélalo para que ellos no estén más tristes. Aquí yo veo entonces que hay otro grupo de personas a la cual nosotros se nos hace imposible consolar. Las personas que nos causaron un daño, una incomodidad, los que se metieron con nosotros, a esas personas se nos hace difícil consolarlo. Pablo dice, no lo puedes consolar hasta que no lo perdones. Perdónalo y podrás consolar. Amados hermanos, Pablo en esta carta nos exhorta que nosotros compartamos con otras personas que están en momentos de tribulación, de aflicción y que son seres humanos igual que nosotros, que puede ser que nosotros hemos caído en la misma situación o puede ser que no hemos caído, pero podemos ser propensos a caer. Y Pablo dice, entiende que ustedes tienen el mismo tipo de batalla y hoy que tú estás bien, que hoy tú estás firme, que has visto la mano de Dios en tu vida, que Dios te ha restaurado, que Dios te ha levantado, tú puedes contribuir de bendición para que otro sea consolado, sea restaurado y vea la mano de Dios en su vida. ¿Cuánto puede un aplauso al Señor? Por favor, acompáñeme sobre sus pies. Es bueno estar dispuesto a escuchar a cualquier persona que venga a alentarnos, a consolarnos. Es bueno, pero hay que entender que no todos son buenos consoladores. Hay consoladores que consuelan de una forma carnal, alimentan lo carnal que tú no quieres hacer. Ay, Dios mío. Mira esto. Hay personas que consuelan carnalmente. Por ejemplo, vi el libro de Génesis y a la hija de Jacob la violaron, a Dina la deshonraron. Cuando los hijos de Jacob se enteran que Dina fue deshonrada, ellos establecen un plan. ¿Por quién ella fue deshonrada? Por un príncipe de una ciudad donde ellos se encontraban, no recuerdo ahorita el nombre. Por un príncipe, por una gente de una posición, por un rey. Así que ellos idearon un plan para poder vengarse, para ellos consolarse. Mire esto, ellos idearon ese plan para ellos consolarse y para intentar consolar a su hermana por haber sido violada. Así que cuando el papá del príncipe, o sea, el rey de ese pueblo, se acerca a Jacob y le dice, mi hijo se quiere casar con tu hija. Le agradó tu hija. Él quiere estar con tu hija. Los hijos de Jacob hablan y le dicen, nosotros no podemos unirnos con incircuncisos. La única forma es que ustedes se circunciden. Al rey le pareció bien y se circuncidó él y todos los de su pueblo, todos los varones se circuncidaron. Los hijos de Jacob esperaron que llegara el tercer día, el de mayor dolor después de haberse circuncidado, y fueron y los mataron a todos.
De esta forma ellos se consolaron y de esta forma ellos intentaron consolar a su hermana, desapareciendo al hombre que la deshonró y a la gente que estaba con ese hombre. Hay gente que se va a acercar a consolarte en la carne, no según Dios. Yo quiero que usted entienda esto. En la carne usted está batallando para no actuar en la carne, para no hacer algo malo. Está bien, usted esté dispuesto a escuchar a las personas que vengan a consolarlo en su proceso. Pero si alguien viene a consolarte para que tú actúes en la carne y no según Dios, usted póngale un alto. No, por favor, hasta ahí. No. Y entonces usted dígale la palabra de Dios a él. Enséñesela, muéstresela. Casos como estos podemos encontrar otros en la Biblia. Gente que quiere resolver las cosas en la carne, por su fuerza, por su enojo. Gente que se consuela haciendo mal. Usted no caiga en eso. No se consuele usted así, ni intente consolar a otros de esa forma, haciendo mal. Hay gente que se consuela de la caída de otro. Ay, Dios mío. Del error de otro. Cobran ánimo, cobran fuerza por estas cosas. Usted no caiga en eso. No caiga en eso. Si no tiene palabra para consolar a otro, manténgase en el orden de Dios. Pablo le dijo en el capítulo 1 a los hermanos de Corintios, versículos 9, 10 por ahí. Él dice: el Señor nos librará de la muerte. Nos libró y nos librará, dice. El Señor nos libró y nos librará de la muerte. Y les dice a ellos: necesitamos que nos colaboren con sus oraciones. Pablo entendía que si la iglesia de Corinto se levantaba a orar, a interceder por el ministerio misionero que está llevando a distintos lugares, por más que se levantaran adversarios, la oración que ellos iban a hacer iba a permitir que Dios los siguiera librando de la muerte. Quizá usted hoy no tenga una palabra específica para consolar, pero usted puede doblar sus rodillas y orar. Ay, Dios mío. Quizás alguien está bregando con una lucha fuerte, pero si usted ora, Dios lo puede levantar. Ay, Dios mío. Quizás nuestra iglesia esté pasando por proceso, que nuestro pastor o algún líder de algún departamento se siente en un momento dado con temor. Usted puede interceder y Dios lo va a librar, Dios le va a dar la victoria. Así también usted se vuelve un compañero de aflicción, un compañero en este tiempo de tribulación, ya sea por su oración o por su consejo. Usted mismo puede autoconsolarse recordando lo que Dios hizo en el pasado a su vida. Cobre ánimo, cobre aliento, levántese. No, pero parece difícil, Edwin. Dios lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy. Hable con propiedad a otro, háblele de Dios. Dios estuvo conmigo ayer, Dios me abrió puertas ayer. Hoy parece que las puertas se han cerrado. Yo creo que Dios lo va a volver a hacer. Ay, Dios mío. Pero ayer pasé por una enfermedad, una situación difícil. Vi la mano de Dios. Yo creo que Dios lo va a volver a hacer. Ay, pero mis hijos están pasando por esto y por lo otro. Parece que el diablo ha tomado el control. No. Yo creo que Dios lo va a volver a hacer. Ay, que la gente se me está yendo. Dios lo va a volver a hacer. Ay, siento que no tengo la unción, que el poder se fue. Dios lo va a volver a hacer. Vine a hablarle a alguien que recuerde lo que Dios hizo en el pasado. Y si alguien es nuevo y no ha tenido una experiencia anterior con Dios, déjeme decirle que la Biblia está llena de experiencias de gente que vio la mano de Dios. Y aquí alrededor de usted hay hermanos que han visto la mano de Dios en su vida. Usted puede acercarse y decirle: hermana, siento confianza con usted. Estoy pasando por esta tribulación. Siento que me muero así como Pablo. Vas a recibir una palabra de aliento de alguien que también un día sintió morirse o deseó desaparecer, pero vio la mano de Dios.
Dios mío. Yo digo que este 2025 debemos prepararnos para continuar viendo la mano de Dios. Quizás ha habido escasez. Quizás ha habido muerte. Ha pasado por momentos difíciles. Pero el mismo Dios que te consoló en el pasado está en su trono alto y sublime. Y se sigue llamando Padre de misericordia y Dios de toda consolación.